Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast del canal del Rincón del Coleccionista. Sí, sé que llevaba un tiempo sin subir contenido al canal, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, ya estamos aquí de nuevo con nuestros podcasts, con nuestros vídeos, nuestras monedas, nuestros objetos de coleccionismo, con todo lo que nos gusta y todo lo que nos une en general a los coleccionistas. Y ya digo, bueno, pues han sido unos cuantos días que yo también os he echado mucho de menos, tampoco he dado pues ningún motivo ni nada, por lo tanto pues bueno, al fin y al cabo estábamos todos como con una incertidumbre de si cuándo iba a regresar, cuándo no. Bueno, pues ya estoy aquí, ya hemos vuelto a crear contenido de divulgación de coleccionismo, numismática, y en este caso pues me apetecía comenzar o retomar un poquito la actividad en el canal hablando de un tema que me parece pues la verdad que muy interesante. Creo que puede hacerse o crearse también un debate pues muy interesante entre todos nosotros en comentarios, ya sabéis, y es hablar un poco del tema de la divulgación en materia de coleccionismo, más en concreto o quizás en particular de la numismática, de dónde se divulga la numismática a través de internet, a través de las redes sociales, y pues ver las diferentes redes sociales, el amplio abanico que tenemos para poder difundir nuestra afición, difundir la numismática, y ver también un poco en particular pues qué aspectos positivos tiene, por ejemplo, divulgar en, qué sé yo, aquí mismo en YouTube, o cuáles son pues los aspectos negativos, que también los hay y que también nos podremos llegar a encontrar en las redes sociales, en cada red social. Yo lo que he hecho, ya digo, ha sido pues crear un recuento, crear un listado de las principales redes sociales, y en particular de las principales redes sociales pues donde al final se va a divulgar más el tema del coleccionismo y el tema de la numismática. Así pues, no me he querido centrar en todas las redes sociales porque evidentemente pues muchas o bien están orientadas para otros fines o no están orientadas en lo que yo creo que es la base fundamental de la divulgación del coleccionismo y la divulgación numismática, y es una buena imagen, unas buenas imágenes o un buen vídeo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que he descartado cualquier red social que pues no tenga nada que ver con imágenes, que no se centre quizás en vídeos, y esas pues no las he tratado, no las vamos a tratar en este podcast, pero el resto sí, vamos a hablar evidentemente de todas ellas, vamos a hablar de, bueno, ya lo vais a ir viendo ahora a continuación de todas de las que vamos a tratar. Y bueno, ya me diréis si os gusta este tipo de contenido también, un poquito más abierto, no hablando concretamente del coleccionismo, sino un poquito más pues de esa parte, digámoslo así, accesoria del coleccionismo, y que bueno, pues gracias a las nuevas tecnologías, a internet, pues gracias a estas redes sociales hace que nuestro círculo, por decirlo de alguna manera, nuestras amistades se amplíen. Y creo que al fin y al cabo se trata de una herramienta muy, muy positiva, no solamente por conocer personas que pues al final no conocerías si estuvieses pues hace quizás 20 o 30 años atrás, donde pues principalmente te moverías pues por tu ciudad y pues círculos muy cercanos, mientras que ahora pues la posibilidad o las posibilidades son infinitas de pues poder charlar con compañeros coleccionistas, compañeros numismáticos que pues bien podrían estar en la otra parte del mundo. La verdad es que eso es un punto a favor en general de todas las redes sociales, y por lo tanto pues ahí tenemos que enfatizar en ello de que se trata un punto, de un punto positivo de todas las redes sociales. Sin embargo, como digo, ya tenemos presentes seguramente mientras estéis escuchando esto que pues X red social tiene claroscuros, partes malas, partes buenas, y como digo, pues vamos directamente ya a hablar un poquito de ellas. Yo quería empezar pues digámoslo así, por los orígenes. No es como tal una red social, pero sí que creo que es pues la base fundamental de las redes sociales. De hecho, yo creo que sí que la enmarcaría dentro de una red social como tal.
Y estoy hablando de los foros especializados o, bueno, pues los foros en general de coleccionismo o bien de numismática, donde yo creo que sin duda alguna es el origen, por decirlo de alguna manera, ese punto de partida de pues esas redes sociales orientadas a la divulgación del coleccionismo y de la numismática en general. Hay que decir que los foros, para mí, de nuevo, aun siendo joven, pues ha sido mis inicios. Siempre, siempre, siempre he defendido que los foros, pues, son una de las o de los mejores lugares donde puedes comenzar a meterte no solamente en el estudio o a investigar más acerca de la numismática en este caso, o de cualquier tipo de coleccionismo o tema en general. Los foros son pues realmente interesantes y además realmente pues muy pero que muy útiles. Y pues ya digo, en el tema numismático creo que hay un gran potencial y además hay un montón de personas, como siempre digo, también dispuestas a ayudarte, dispuestas a acogerte si eres nuevo y a ayudarte en todo lo que puedan y más. Entonces, los foros para mí son, ya digo, una parte fundamental que os recomiendo muchísimo, muchísimo. Siempre lo he dicho y yo creo que lo voy a seguir recomendando hasta que cierren, pero es una parte fundamental de la divulgación del coleccionismo. Por lo tanto, yo creo que son, ya digo, una herramienta muy, muy buena y con una calidad también tremenda. Es decir, tengamos en cuenta que los foros son, como digo, el origen pues de las redes sociales, son ese germen primigenio, ¿no? que hace que a partir de ahí pues fluyan las redes sociales como las conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los foros son muy, pero que muy sencillos en cuanto a su funcionamiento, también son muy, pero que muy esquemáticos en cuanto a su distribución o cómo están ordenados los temas, las diferentes, bueno, pues los diferentes lugares de debate, etcétera. Entonces, se trata de un lugar donde, siendo sinceros, las personas que pues tienen una mayor edad se mueven mucho mejor. Es decir, las personas mayores, la verdad es que en los foros se puede ver un montón de personas mayores que la verdad es que cuidado con el tema, porque no es baladí ni mucho menos decir que las personas mayores en numismática tienen una cultura y un estudio muchísimo, muchísimo o generalmente muchísimo mejor que personas jóvenes como yo que pues entre comillas vamos a decir que estamos empezando por decirlo de alguna manera y que ya digo, ahí hay una calidad tremenda en esas personas que llevan años y años estudiando determinados periodos de la historia, determinadas monedas, determinados métodos de acuñación, etcétera. Y todo eso pues se ve muy bien reflejado, ya digo, en los foros. Un lugar donde yo os recomiendo entrar sobre todo para compartir y sobre todo recibir un montón de información, un montón de datos, un montón de, ya digo, de monedas que quizás incluso ni habíais conocido, ni habíais oído hablar de ellas. Y ahí es un lugar tremendo de verdad para poder charlar, para poder compartir vuestras monedas, vuestras piezas y que os digan o os comenten, pues principalmente si les parecen buenas, si no, si estaban así acuñadas, si son raras, no son raras, qué catálogo necesitas para poder investigar más sobre este tipo de piezas, etcétera. Entonces, para mí me parece muy, muy interesante, ya digo, el tema foros. Es verdad que pues como todo en la vida se acaba apagando y los foros sí que es verdad que cada vez están viniéndose a menos, cada vez hay menos gente entrando. De hecho, yo he de reconocer también que suelo entrar poquito por los foros últimamente, pero bueno, yo creo que también es ley de vida. Y aún así, lo bueno que tiene Internet es que, pues, normalmente, en la gran mayoría de casos, pues, no se cierra ese portal así porque sí, ¿no? Entonces, eso siempre está. Y yo ya digo que cuando adquiero piezas, cuando no estoy seguro de algo, etcétera,
a donde suelo recurrir es a los foros de internet donde vas a encontrar pues decenas o centenares de piezas como la tuya, en la que vas a encontrar un montón de gente ayudándose entre sí, hablando de, qué sé yo, de cosas y aspectos fundamentales para el coleccionismo, como son quizás los pesos, las medidas, los porcentajes de metal que tiene, por ejemplo, la pieza, qué historia tiene detrás, etcétera. O sea, al final yo creo que es el lugar idóneo para plasmar todo ese estudio, para plasmar todas esas ideas o todas esas curiosidades o todo lo que tenga que ver con determinadas monedas, en general con todas, pero bueno, quiero decir monedas más difíciles, monedas más complicadas, complejas de tanto de descifrar cuáles son, de descifrar cualquier tipo de detalle sobre ellas. Yo creo que los foros siguen siendo un lugar óptimo y donde pues vamos a ser sinceros también, es un lugar donde las personas que, como digo, más estudios tienen, o al menos más experiencia tienen, siguen estando ahí y por lo tanto creo sinceramente que es una ayuda y una herramienta esta red social, este foro, que me parece extraordinario. Simplemente tenéis que buscar foros de numismática directamente en internet y os van a salir cientos de ellos. Simplemente meteros, buscad un poquito, leed un poquito dentro de los foros y en aquel en el que veáis que hay movimiento, que los últimos temas son pues de hoy, de ayer, de antes de ayer, que se mueven, que son foros que todavía están vivos, no dudéis en entrar, no dudéis en registraros y en disfrutarlos porque realmente pues va a merecer muchísimo, muchísimo la pena este tipo de red social. Ya digo, los foros para mí 100% recomendados siempre, siempre. Y vamos a seguir ahora con otro tipo de red social, una red social que conocemos todos, evidentemente. Yo creo que aquí, de este listado que vamos a hacer, de estas redes sociales que vamos a mencionar, pues quizás hay una que sea un poquito más rara, que digáis, pero ¿y esta cómo la has metido? ¿Por qué? Etcétera. Bueno, ya lo veréis, pero vamos a ir a hablar de Twitter. Vamos a hablar de la divulgación numismática en Twitter. La verdad es que se trata de una red social que no cumple con los requisitos o uno de los requisitos fundamentales para la divulgación numismática en general. En verdad yo creo que tiene dos. Y uno es que la base es la palabra, el texto por encima de la imagen, cosa que en este coleccionismo pues no nos viene nada bien. O sea, la red social, la mejor red social quizás para difundir sea aquella cuya base sean, pues como he dicho antes, vídeos o imágenes. Por lo tanto, pues Twitter no es tan así, aunque sí que evidentemente pues puedas colgar tus imágenes, adjuntar tus imágenes a los tweets. Sin embargo, creo que no es la red social perfecta para el coleccionismo. Ya veremos si encontramos la red social perfecta para el coleccionismo, porque como he dicho antes, pues tenemos claroscuros por todas partes, entonces habrá cosas buenas, cosas malas y probablemente pues nos tengamos que quedar con la red social que tenga más cosas buenas y la que tenga menos cosas malas para nosotros, para la divulgación. Entonces, Twitter, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vemos que se trata de una plataforma en la que simplemente exponemos nuestras ideas con un cierto límite de caracteres, por lo tanto, de nuevo volvemos a limitar todo lo que tenga que ver con datos, curiosidades, forma de acuñación, etcétera, dentro de las monedas. Eso hace que perdamos muchísimo y que principalmente pues, nos pueda servir como, digámoslo así, un portal, por decirlo de alguna manera, que nos transporte hasta pues otra red social, o bien un blog, o bien a otro sitio, por decirlo de alguna manera, en el que yo voy a tuitear, mira, tengo esta moneda, mira qué bonita es, por ejemplo, y os voy a mandar este enlace en el que seguimos hablando de ella, o en el enlace en el que os muestro y os doy toda la información sobre esta moneda. Así es quizás como más se pueda mover uno en Twitter divulgando numismática. Ya digo, es muy complicado porque para hablar de monedas, para hablar además del coleccionismo en general, pues tenemos que estar
largo y tendido porque habrá que exprimir al máximo todos los datos, todos los detalles que nos puede dar una moneda o cualquier objeto. Por lo tanto, ya digo, limitándonos en caracteres, pues no vamos a llegar a lo que nosotros queremos, no vamos a expresarnos como nosotros queremos. Y ya digo que tiene de positivo esta red social, que es masiva, que hay increíble infinidad de personas dentro de Twitter. Sin embargo, para nosotros no es tan fácil poder compartir, aunque sí que es verdad que se podrán compartir pues fotos de anverso y de reverso, etcétera. Pero ya digo, yo creo que no es la red social numismática por excelencia, ni muchísimo menos, porque creo que se trata, ya digo, de algo que nos limita mucho, como es el tema de escribir poco. Y bueno, al final yo creo que se trata más bien de una red social en el que hablar de la vida, por decirlo de alguna manera, de las cuestiones del día a día, de ser una red social muy instantánea en el que vamos a hablar de la hora, del qué está ocurriendo ahora mismo, y no se centra tanto en ese aspecto más quizás, no iba a decir o no quiero decir cultural, pero sí de divulgación, más bien en este caso numismática, pero podemos hablar de divulgación científica o de lo que queráis, porque yo creo que se trata ya digo, de un portal en el cual te transportas verdaderamente a la plataforma donde tú vas a encontrar, ya digo, esa divulgación como tal, con todos los aspectos, con todo extendido y no simplemente una foto y ya está. Por lo tanto, ya digo, Twitter se queda yo creo que muy atrás en lo que puede ser una buena red social donde difundir, donde divulgar la numismática. Creo que no es el lugar adecuado. Donde yo creo que sí que está empezando a ser un lugar adecuado para difundir la numismática es Facebook. Y me diréis, pero os echaréis las manos a la cabeza. Y es que, ojo, porque Facebook es verdad que tiene también muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Y es que lo que ha ocurrido, principalmente con Facebook, vamos a ser sinceros, es que la gran mayoría de gente mayor que transitaba por los foros ha decidido dar el paso y se ha metido a redes sociales pues mucho más, digámoslo así, modernas, entre comillas, y mucha gente se ha decidido o ha dado el paso por Facebook. Es por ello que allí nos encontramos últimamente con un montón de grupos relacionados con la numismática o con cualquier tipo de coleccionismo, ya sean billetes, ya sean boletos de lotería, ya sean chapas, ya sean fósiles, lo que sea, va a haber un grupo de Facebook en el que vais a poder hablar larguísimo y tendido y de una forma quizás pues también más instantánea, mucho más rápida que quizás los foros, porque retornando de nuevo a los foros hay que decir que normalmente, pues aunque haya una versión móvil, los foros suelen ser utilizados pues en ordenadores de sobremesa, en ordenadores portátiles y en general en pantallas más grandes donde pues quizás esa pausa que no tenemos con el teléfono móvil, quizás esa pausa que no tenemos con una tablet, pues sí que la tengamos en el ordenador para poder escribir, comentar, pensar qué es lo que vamos a escribir, pensar qué es lo que vamos a compartir, que no tenemos pues con el móvil en el que pues directamente hacemos 4 fotos a nuestra moneda, las subimos y ya me han contestado 4, 5, 6 personas. Eso es uno de los beneficios que tiene Facebook. Facebook es realmente una plataforma muy interesante para divulgar tus monedas, para mostrar las monedas y que enseguida, ya digo, sea muy instantáneo la generación o la creación por parte de los demás usuarios de comentarios respecto a tu pieza. Es decir, si tú tienes dudas de autenticidad acerca de determinadas piezas, por ejemplo, pues vas a encontrar un montón de gente que está ahí, que estaban en los foros, que son gente que sabe mucho, que conoce mucho, que lleva muchísimo tiempo en el coleccionismo y que creo personalmente que se han mudado a Facebook y que allí están. Si bien es cierto que pues no todo es bueno también en Facebook, porque nos encontramos con
yo creo que todo. Allí nos vamos a encontrar con todo, si bien es cierto que hay un montón de páginas donde se te restringe el acceso en el sentido de que para poder entrar necesitas un permiso del administrador, etcétera. Suele ser bastante sencillo igualmente entrar, pero bueno, sí que es verdad que aún habiendo normas de respeto, etcétera, se trata de un auténtico mercado persa. Muchas veces estos grupos o estas páginas de Facebook, porque al final, aunque vengan a estar estructuradas, principalmente yo me encuentro en un montón de ellas, pero siempre estructuradas pues o bien por épocas, quizás por ejemplo, qué sé yo, de moneda romana, de moneda griega, ya digo, moneda de 1900 hacia atrás, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, o quizás de solamente maravedís. Este tipo de páginas o este tipo de grupos de Facebook están muy bien porque al final vas a tratar sobre piezas en concreto, piezas en un periodo concreto, y eso está muy bien porque va a haber muchísimas personas que solamente coleccionan ese tipo de piezas y por lo tanto están muy especializadas en este tipo de monedas cuando tú necesites que te echen una mano. Es muy similar a lo que hablábamos antes de los foros, de las secciones de los foros en las que principalmente pues están divididas por épocas de la historia, ¿no? Pues esto es muy parecido. ¿Cuál es el lado positivo? Ya digo, la rapidez y quizás incluso pues eso, que estén divididos en épocas tan pues similar a lo bien estructurados que están los foros. Lo negativo quizás, pues también que no haya un método de búsqueda tan fácil o tan sencillo como por ejemplo lo tenemos en los foros, donde hay posts destacados, donde tenemos no sé, quizás lo veo yo así o es mi perspectiva, pero creo que es mucho más sencillo buscar monedas que te interesen, que creas que pueden ser similares a las tuyas, que quizás pues hayan podido tener las mismas dudas, etcétera. Creo que es mucho más sencillo en los foros que en Facebook, donde lo que prima es la novedad. Es decir, lo nuevo, lo de la subo ya, y yo ahora mismo, y yo después, y yo después, y yo después. Eso hace que al final haya un montonazo de actividad en Facebook relacionada con monedas, porque es tan sencillo como cascarle un par de fotos literalmente rápidas, pum, 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 con cualquier móvil y subirlas y poner un ¿qué opináis? Y ya estaría. Entonces, no sucede tanto en los foros, donde sí que parece que hay un poquito más de estudio. Como veis, soy un enamorado de los foros, aunque ya digo que no soy asiduo a ellos últimamente, pues porque, como digo, necesitas un poquito más de pausa, un poquito más de estar, ya digo, a mí me gusta verlos o disfrutarlos en el ordenador, estar sentado, tener mi tiempo, mientras que esto es pues mismamente cuando estás esperando en la panadería, cuando estás en el autobús, cuando estás en el metro, pues directamente estás con el móvil y estás consumiendo monedas, monedas y más monedas, por ejemplo, que pues acaban de subir hace 5 minutos, hace 10, etcétera, etcétera. O sea, la rapidez de Facebook es tremenda, pero ya digo, tiene también ese lado de quizás no ser tan fácil encontrar monedas similares a la tuya, o quizás también el tema de la divulgación, pues vamos a decirlo así, ¿no? Divulgación científica o divulgación numismática mucho más cultural, mucho más centrada en los detalles de la moneda y no en lo guapa que está. Y ya está, ya digo, mucho más complicado, porque si bien es cierto que, por ejemplo, en otras redes sociales sí que nos vamos a encontrar ese rinconcito, ¿no? Donde poder hablar en específico de una pieza y de dar pues todos sus detalles, todo lo que hayas encontrado de información alrededor de esa moneda, de ese reinado, de ese periodo. Mientras que aquí quizás, ya digo, sea mucho más pues buscar el aplauso, buscar el comentario de qué guapa y poco más. Mientras que, ya digo, aún siendo posible, porque creo que en Facebook es un buen lugar para hacer posts interesantes de cultura, de coleccionismo, etcétera, pues no deja de ser una red social mucho más instantánea en la que queremos pues verdaderamente consumir rápido
ver diferentes piezas, que chulas, que no sé qué, que tal, que cual, y poco más. La verdad que no, que aún así no se ven realmente ahí los verdaderos estudios. Sin embargo, ya digo, es una red social muy interesante también para conocer acerca de eventos numismáticos, de lugares donde podemos comprar y vender, donde se van a publicar las últimas noticias en materia de publicaciones numismáticas, de libros, de eventos, de quedadas. Como digo, ya digo, la instantaneidad, la rapidez, el ya en esta red social pues es muy interesante y es combinado también con el tema de que personas mayores, personas muy experimentadas, muy cultas de la numismática, que los teníamos por los foros, pues se han trasladado a esta red social, a Facebook, y por lo tanto pues tenemos ahí ese plus o esa cultura extra, por decirlo de alguna manera, esa experiencia, ese grado de experiencia que va a merecer y mucho la pena. Si bien es cierto que hay de todo en la Villa del Señor y también es cierto que hay un montón de expoliadores, de un montón de gente que falsifica moneda, que hace verdaderos engendros, etcétera. También vamos a encontrar mucho más que en foros, porque los foros son, ya digo, mucho menos accesible, no por la dificultad de entrar en un foro, sino más bien porque, como ya he dicho antes, están bastante en desuso, mientras que, pues, en este tipo de redes sociales, pues vamos a encontrar, ya digo, mucha más multiculturalidad, mucha más variedad y por lo tanto también pues nos vamos a encontrar mucho más de lleno con ese tipo de coleccionismo malo, con ese tipo de personas mucho más negativas y entonces pues bueno, que sepáis también bueno, que también os vais a encontrar con ese lado más oscuro, más malo, sin embargo pues ya digo, suele ser mínimo y lo que sí que se suele dar también mucho es pues el gran problema que tenemos, por ejemplo, en España. No sé si os ocurre en otros países que me estéis escuchando, pero aquí en España todo el mundo sabe absolutamente de todo. Entonces, en Facebook se junta aquí una granja gigantesca de este ser y entonces nos vamos a encontrar también con un montón de comentarios de esto es falso, esto no sirve, eso es mentira, esto no, esto a mí me han contado en el bar que es mentira, que esto es falso, que encima yo esta peseta de Juan Carlos I vale 10.000 euros. Nos vamos a encontrar muchísimo desconocimiento, pero también es debido, como ya sabéis, a que pues es una red social muy accesible y en la que nos encontramos también con personas pues mucho menos, con mucha menos capacidad o con mucha menos cultura, no en general, sino quizás de estudio, por ejemplo, de lo que a nosotros nos respecta de numismática, etcétera, y que sí que es verdad que llevan coleccionando un tiempo o quizás unos meses, pero ya se atreven a hablar de, por ejemplo, esta pieza íbera se trata totalmente de falsa porque, lo digo yo, y no porque haya abierto un catálogo de moneda ibérica y haya visto que se trata de una reproducción o que por su peso y diámetro no, etcétera. Entonces, sí que es verdad que también nos vamos a encontrar muchísimos comentarios negativos, muchísimos comentarios también despectivos sobre nuestras monedas, pero realmente van a ser también pues circunstanciales o anecdóticos porque realmente al fin y al cabo con lo que nos tenemos que quedar es con el lado bueno, con las personas que nosotros sepamos además que realmente conocen un montón de ese periodo en particular o de esa pieza o método de acuñación en particular y por lo tanto pues con eso es con lo que nos tenemos que quedar y pues sí que habrá que filtrar un poquito también en el tema de comentarios de gente que sabe de todo, absolutamente de todo. Y si están en un foro de medicina, ya te digo yo también que también saben de medicina, no solamente de numismática. Pero bueno, ya digo, vamos a dejar por aquí también el Facebook, ya tenemos también otra red social interesante, yo creo que está de las más interesantes a la hora de hablar de redes sociales donde difundir la numismática y nos vamos a ir a hablar de una que me parece de las principales redes sociales en las que divulgar y difundir la numismática. Estamos hablando de Instagram, estamos hablando de la que yo creo que es pues una red social principal
para la divulgación numismática, si bien es cierto que de nuevo es una red social en el que se centra muchísimo en la fotografía. Es decir, por ejemplo, a diferencia de Facebook, como he dicho, coges tu móvil, rápidamente le sacas 2 fotos a tu moneda, pum pum, como hayan salido, las subes y a ver qué me dicen de ella. Mientras que aquí en Instagram lo que sí que vemos es que hay un montón de curro detrás de cada fotografía que le hacemos a nuestra moneda. Hay un montón de curro en el sentido de que hay un montón de trabajo de perspectivas, de relieves, de sombras, de brillos, de saturación, todo. En Instagram se mide absolutamente todo para que quede una imagen de anverso y una imagen de reverso espectaculares de nuestras piezas. Aquí es donde tenemos que sacar nuestro lado más fotográfico, donde nosotros tendremos que hacer las fotos más bonitas para poder, bueno, pues, ¿por qué no decirlo también? Llamar la atención de otros seguidores y que también pues estemos allí y nos encontremos con un montón de gente que le gusta la numismática, que les gustan nuestras piezas o nuestra colección y que quizás pues o bien se animen a mostrar su colección, se animen a comenzar a coleccionar o quizás, bueno, pues puedas encontrar a gente que pues llevaba también subiendo un tiempo imágenes de su colección y que no conocías. Yo principalmente he de decir que es una de las redes sociales por las que más me muevo. Si bien es cierto que pues todo gira en torno a los momentos, ¿no? Y en este momento pues se trata de una red social quizás pues la más puntera, y aunque lleva años, pues ya digo, se trata yo creo que de las aplicaciones o redes sociales pues que más se consumen a día de hoy. Por lo tanto, pues ya digo, yo me muevo mucho por esta red social, me divierto mucho, consumo muchísima numismática, tendréis un montón de canales, sí que es verdad que hay muchísimos más perfiles, o por lo menos yo me he dado cuenta de que perfiles en español pues no hay tantos quizás de numismática, pero de verdad no tengáis reparo, no tengáis miedo a seguir a personas que divulguen en italiano, que divulguen en alemán, que divulguen en griego, que divulguen en inglés, porque es tan sencillo como darle al botoncito de ver traducción para ver los datos acerca de esa moneda y la cantidad de monedas que vais a ver es espectacular. O sea, yo verdaderamente creo que es en parte por lo que me he aficionado o he entrado un poquito ahora más de lleno en el coleccionismo de moneda antigua por la gran cantidad de coleccionistas que divulgan sus piezas, sus colecciones en Instagram de moneda antigua, de denarios, de tetradracmas, de folies, de un montón de piezas antiguas que verdaderamente son espectaculares cuando les haces una buena foto. Así que ya digo, Instagram está muy bien para eso y el lado negativo que yo quizás le vería a Instagram es de nuevo pues que puede haber mucha gente también llena de desconocimiento sobre este tipo de monedas del coleccionismo en general y que pues también puedan generar comentarios despectivos. Aún así, se trata de otra red social en la que la balanza se decanta totalmente por la imagen y no por la palabra, en detrimento, por ejemplo, de Twitter, donde era al revés. Entonces aquí lo que vamos a disfrutar es de buenas imágenes, de disfrutar de un montón de monedas de todo el mundo, monedas y billetes, ya digo, vais a encontrar un montón. Yo, por ejemplo, si me queréis encontrar en Instagram, pues soy @instanumismática, ahí me vais a poder encontrar y sinceramente os lo digo y os recomiendo que entréis a, por ejemplo, personas que yo sigo y a todos ellos también les sigáis porque de verdad es contenido muy bueno, contenido de muy alta calidad y en el que vais a disfrutar de monedas impresionantes, incluso muchas veces de datos sobre esas monedas muy interesantes y donde también vais a encontrar pues poquito a poco cada vez más vídeos en forma de reels, en forma de vídeos rápidos o en forma de vídeos normales que se suben directamente a la plataforma y donde pues podemos ver y disfrutar no solamente la moneda en foto, sino también pues ya digo de todos los detalles que pueda tener en vídeo. Por lo tanto, creo también que se trata de una red social muy, pero que muy interesante.
Pasando a otro tipo de red social, esta es la que os comentaba yo que quizás no sea de las más conocidas, quizás sea pues un poco llamativo, o quizás os salten las alarmas con que suba o comente esta red social. Sin embargo, creo que puede ser interesante y mencionarla porque puede ir van los tiros por un camino que creo que es interesante para la divulgación de la numismática. Estoy hablando de Flickr. Se trata de una red social orientada a fotógrafos y a fotografía. De nuevo, es muy similar a Instagram. Sin embargo, aquí principalmente lo que nos vamos a encontrar es con una red social donde las imágenes se suben en la mayor resolución posible, donde tendrás una plena libertad para poder subir tus fotos en la mejor calidad, para poder apreciar todos y cada uno de los detalles, por ejemplo, de nuestras monedas. Por eso la he mencionado. Quizás no voy a hablar tanto de ella como del resto, porque pues verdaderamente no me he movido mucho en esta red social, aunque sí que es verdad que la conozco, que he entrado en ella y que, bueno, pues también he pasado mi ratito por allí. Sin embargo, no creo que sea tan interesante como otras que ya he comentado. Aún así, ese factor de poder tener o de poder subir imágenes en alta resolución, pues creo que merece también mucho la pena, sobre todo pues cuando hablamos de piezas donde quizás el detalle más minúsculo, el detalle más ínfimo sea el que justo se decante la balanza por ejemplo, conocer si esa pieza es buena o no, o si esa pieza tiene una variante o no, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que subir las fotos en la mejor de las calidades posibles, pues esta red social te lo permite y por lo tanto, pues por eso quería mencionarla. No puedo hablar mucho más del tema, sobre todo del tema numismático, o quizás del tema de si hay un montón de divulgación, etcétera, porque ya digo que no he entrado tanto como en el resto que vamos a tratar. Sin embargo, creo que, ya digo, que merecía la pena hablar de ella o por lo menos mencionarla por el tema del punto positivo que tiene de poder subir las fotos en la mayor de las calidades, en la mejor de las resoluciones. Que sea positivo o negativo con respecto a Instagram, es decir, ¿Instagram la sube en mala calidad? Pues no, la verdad es que creo que es una calidad pues justa y suficiente. Por lo tanto, ¿se suben en mala calidad a Instagram? No, ya digo que tú incluso puedes ampliar esas imágenes, puedes hacer zoom en las imágenes que se suben a Instagram y no pierden tampoco calidad ni mucho menos y podrás ver y disfrutar de los detalles. Sin embargo, ya digo, si quieres realmente centrarte en detalles que van a dilucidar, pues eso, que realmente la pieza pues pueda ser buena o no, o que tenga una variante o no, etcétera, pues quizás más hablando de Flickr, pues sí que vas a encontrar esa calidad que necesitas para que en esa plataforma pues puedas tener imágenes en condiciones y en alta resolución. Pero bueno, ya digo, esa red social se queda ahí como la gran desconocida, pero que tiene ese punto a favor. Vamos a hablar ahora de otra que ahora mismo es verdaderamente la reina del mercado, la reina de las redes sociales, donde vamos a encontrar un boom desde, pues quizás desde el inicio de la pandemia hasta ahora, y estamos hablando de TikTok. Estamos hablando de esta red social, de vídeos cortos, de vídeos rápidos, y en el que puedes consumir, pues, de todo, absolutamente de todo, desde retos virales hasta música, qué sé yo, recetas de cocina o ejercicios de gimnasio. Vais a encontrar absolutamente de todo, rápidos ya, y se van a ir pasando los vídeos automáticos y eso va a ser un no parar. De verdad que se trata de una red social adictiva, una red social donde encontrarás, yo creo que la comunidad pues más grande o donde más fácil quizás sea crecer también como creador de contenido. Y centrándonos más en el tema de numismática, pues nos vamos a encontrar con que también se puede divulgar un contenido numismático por aquí. Será muy sencillo, la verdad es que al final, como se centra principalmente en vídeo, pues es muy sencillo que pues nosotros podamos empezar a subir pues nuestras piezas con una
canción de fondo quizás, o explicando nuestra pieza, explicando la historia que tiene, etcétera. Sin embargo, nos encontramos con la limitación del tiempo, es decir, no sé en cuánto tiempo está, no sé si es 1 minuto máximo en el que tú tienes, por decirlo de alguna manera, tu tiempo para exponer tu moneda, para mostrar tu moneda y hablar sobre ella, por ejemplo, y siguiente vídeo. Entonces nos encontramos con, por decirlo de alguna manera, la instantaneidad llevada al extremo, a la necesidad de más y más y más llevada al extremo. Y en este caso, pues cuando hablamos de coleccionismo, cuando hablamos de numismática, pues no sucede tanto eso, es decir, si bien es cierto, por ejemplo, vamos a hablar de fotografía en general, pues al final la fotografía en general pues puede salir en cualquier momento y crear fotografías espectaculares, mientras que, bueno, pues al final cuando coleccionas, tú pues primero te interesas en la pieza, empiezas a estudiarla un poco, ves si las hay en mejores calidades, ves si hay en mejores calidades y si están a mejor precio, o si en una similar calidad la puedes encontrar a un precio mejor. Entonces, en este sentido, pues sí que es verdad que, bueno, TikTok no te da ese chance, por decirlo de alguna manera, en el que tengas esa pausa, ¿no? Bueno, vamos poco a poco, por decirlo de alguna manera, que tenemos en el coleccionismo, en el que, como ya digo, pues vas poco a poco, la compras, te llega a casa, la ves tú, la disfrutas, luego la grabas, etcétera, y eso hace que quizás pues tengamos o compremos pues 2, 3, a lo sumo 4 monedas al mes, o ya digo, incluso una al mes, que es lo que últimamente pues a mí me sucede, y que por lo tanto haga que, pues por ejemplo en TikTok, que necesitas subir quizás un vídeo diario, pues sea mucho más difícil crear ese contenido diario. Pero bueno, ya digo que por poderse se puede, y también hay un montón de divulgación numismática y de coleccionismo por esta red social que te va a dar mucho también, donde pues vas a tener una difusión y una repercusión enorme, y que como encuentres ese par de vídeos, ese par de TikToks que te hagan viral, pues realmente vas a poder ser muy muy conocido, que por personas que realmente coleccionen numismática o en general cualquier otro tipo de coleccionismo, pues te encuentren también. Si bien es cierto que, como decimos, se trata de una red social muy pero que muy joven, por lo tanto pues no vas a encontrar debates de calidad, debates cultos, etcétera, sino que va a centrarse en lo bonita que sea tu moneda, lo espectacular que sea la pátina que tenga, o lo espectacular que sea en cuanto a conservación respecto a los años que tiene la pieza, por ejemplo. Es decir, no nos vamos a encontrar con debates interesantes, o con piezas quizás pues mucho más, que necesiten unos debates mucho más extensos, como pues quizás los pudiésemos encontrar en Facebook, en los foros, o en menor medida en Instagram. Pero ya digo, TikTok es otra red social muy interesante, que cada vez pues se está metiendo mucho más de lleno también en el coleccionismo. El coleccionismo de hecho se está metiendo mucho más ahí, poquito a poco. Sí que es verdad que, siendo, como ya digo, una red social en la que necesitas más bien el subir cuanto más contenido mejor, etcétera, pues hace que o bien los vídeos que subas pues pierdan un poquito de calidad, no en cuanto a visión, sino más bien en calidad de contenido, si quieres subir vídeos diarios o incluso más. Sin embargo, bueno, pues ya digo que puede hacer que conozcas a un montón de coleccionistas, porque realmente se trata de una red social que viraliza muchos de tus vídeos, y puede que, pues yo que sé, si en general, por ejemplo, en otras redes sociales te ven, o quizás por ejemplo Instagram, te vean 120 personas o 130, aquí a lo mejor hace que un vídeo se viralice y estés pues viéndote 100.000 personas, 200.000 personas. Entonces pues es una red social muy interesante para difundir tu contenido. Quizás yo, por ejemplo,
sí que hablaría de esta red social como una red social accesoria, ¿no? Es decir, una red social de apoyo a lo que tú pues muestras mejor todavía en otras redes sociales. Particularmente yo lo veo así. Muy interesante también TikTok aún así, y una red social para analizar más en detalle y más en profundidad, porque si bien es cierto que será más complicado encontrar allí divulgación numismática, encontrar allí buenos coleccionistas, pues también los hay. Así que ahí queda también TikTok. Vamos a pasar a hablar ahora de redes sociales mucho más al uso, mucho más generalizadas, donde nos vamos a encontrar a WhatsApp y a Telegram. En particular, grupos de WhatsApp y grupos de Telegram. Particularmente no estoy en ninguno, creo que va un poquito quizás más allá de lo que realmente yo estoy dispuesto a mostrar dentro de lo que es la divulgación numismática, y es que estamos hablando de que tanto en WhatsApp como en Telegram creo que debes o tienes que mostrar tu número de teléfono, es decir, o sea, ya estás inscribiéndote o participando en grupos donde está tu número de teléfono, y a mí eso ya no me gusta tanto, no me genera tanta confianza, por lo tanto no me gusta tanto. Si bien es cierto que pues será una comunicación mucho más personal, donde te encuentres con un montón de personas mucho más de cerca que quizás conozcas más, porque se trata al final de dar tu número de teléfono para participar en grupos, etcétera. Pero a mí ya digo que no me acaba de convencer. También nos encontraremos, por ejemplo, ya digo, quizás más en detrimento de WhatsApp y mucho más en favor de Telegram. Allí los grupos pues serán mucho más amplios, y es posible que allí sí que encuentres un montón de personas que disfruten pues de un coleccionismo como el tuyo, etcétera, y que al final pues también se trate de una nueva forma de tratar o de entrar a foros, pero mucho más instantáneos, y en el que ahí sí que sí va a primar en absoluto y totalmente el momento, el ya, el subir la foto, 4 comentarios y llega el siguiente y te sube otro par de fotos y se acabó tu tema y empezamos con el mío. Entonces, ya digo, yo es en un aspecto, unas redes sociales en las que yo no me gusta para nada. Es decir, WhatsApp y Telegram yo las utilizo pues para hablar con mis compañeros numismáticos de forma individual, o como muchísimo en grupos de numismática de compañeros que conozco a la perfección, y se acabó. Pero nada de grupos generalistas donde entrar, ya digo, plasmar tu moneda, tu par de fotos, anverso y reverso, que te comenten 4 y que siga el siguiente, y etcétera, etcétera, etcétera. No me gusta, ya digo, la privacidad creo que también debe ser importante y debe ser mencionada en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día, en los tiempos de las redes sociales, y por lo tanto mucho cuidado con a quién compartes tu teléfono móvil, etcétera, porque ya digo, te la pueden liar y mucho, y a mí no me gusta tanto. Si bien es cierto que te la pueden liar en otras redes sociales también facilísimo, pero aún así, ya digo, no me convence tanto estas redes sociales para la divulgación de numismática. Como digo, si son círculos cerrados donde conoces a toda la gente, donde al final sabes que son de pura confianza, adelante y a disfrutarlo, porque será pues muy muy bueno y reforzará mucho pues ese coleccionismo mucho más cercano, con gente que conoces o con gente que hayas podido llegar a conocer en otras redes sociales. Sin embargo, ya digo, yo prefiero comunicarme con vosotros, por ejemplo, a través de este canal o a través de Instagram, donde pues allí me podéis seguir también, como digo, @instanumismática, y allí hablaremos de todo, pero sin necesidad de números de teléfono ni nada por el estilo. Y vamos a pasar ya, como digo, a la red social donde yo más me muevo, que a mí más me gusta, y es que estamos hablando de YouTube. Estamos hablando de este lugar donde a mí particularmente me parece un sitio extraordinario para poder divulgar la numismática, para poder divulgar el coleccionismo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque para mí, o yo por lo menos así lo tengo
conceptualizado. Para mí YouTube, para mí mi canal se trata de una biblioteca, se trata de un lugar donde cabemos absolutamente todos, pero en mi caso particular, para mí se trata de una biblioteca donde yo enseño mis monedas, las muestro a la perfección, por ejemplo, las muestro lo mejor que pueda con los mayores colores, detalles, calidad, todo, y mientras tanto narrando absolutamente todos los datos sobre las piezas para que en un futuro, si por lo que sea yo he vendido esa pieza o por lo que sea yo necesito conocer acerca de esa pieza, pues pueda acudir a ella haciendo una simple búsqueda en YouTube y pueda encontrarme con la moneda, con todos los detalles e imágenes perfectos, y aparte pues pueda encontrar un montón de datos al respecto de la pieza, o incluso en la descripción del vídeo pues nos podamos encontrar también con un montón de enlaces de interés que nos puedan ser, ya digo, de utilidad. Es por ello que yo, ya digo, me gusta por eso, porque creo que nos da esa capacidad que es tan interesante de biblioteca multimedia, que realmente es lo que yo, por ejemplo, voy buscando muchas veces cuando quiero comprar una pieza y busco, por ejemplo, en YouTube si hay alguien que la ha mostrado, si me puede comentar algo acerca de este tipo de monedas, de este tipo de calidades, precios, rarezas, variantes, etcétera. Entonces, aquí entramos todos porque entra tanto el contenido como el mío, que es un contenido, como digo, mucho más dedicado a biblioteca, mucho más dedicado a que se consuma cuando se quiera, en cualquier momento, en cualquier año, y ese contenido pues mucho más rápido, mucho más efectivo, mucho más diario, como podíamos hablar por ejemplo en TikTok, etcétera. Pues ese contenido que lo grabo hoy y dentro de un par de semanas ya no lo ve nadie, mientras que este contenido que hago yo, pues como digo, pues es un contenido en el que yo lo grabo ahora y quizás me vean 100, 200, 300 personas, pero sé que va a tener el mismo valor este vídeo ahora que dentro de 2, 3 o 4 años, donde quizás pues dentro de 4 años pues la calidad del vídeo sea mejor, etcétera, pero bueno, creo que aún así la calidad es buena y lo importante es eso, ¿no? Que el estudio y las imágenes o vídeo en este caso que se muestre sea pues lo mejor posible, mientras que yo creo que eso de momento YouTube lo cumple muy bien, a mí me gusta mucho. Y creo que no solamente estamos hablando de eso, de la calidad que nos puede dar YouTube en cuanto a mi modelo o mi estrategia de biblioteca de vídeos, etcétera, sino que nos da la posibilidad también de interactuar pues quizás más de cerca con nuestros compañeros coleccionistas o con nuestros seguidores, por ejemplo a través de directos donde pues hablamos mucho más y nunca mejor dicho directamente, mucho más rápidamente con nuestros seguidores, con nuestros suscriptores, o pues a través también de publicaciones, como podría ser una publicación que hagamos en cualquier otra red social, pues donde podamos hablar concretamente de una pieza, o os pueda preguntar acerca de una pieza, o hagamos una encuesta, etcétera. Entonces creo que lo combina todo tan bien, de tal manera que creo que además hoy en día se está profesionalizando mucho más la divulgación del coleccionismo en esta red social, y por lo tanto creo sinceramente que es, sin duda alguna, visto lo visto, viendo los motivos, viendo pues todo lo que llevamos hasta ahora hablado, creo que es sin duda alguna la mejor red social donde difundir, donde divulgar contenido relacionado con el coleccionismo y más en particular de la numismática. Creo que es sin duda alguna un medio de comunicación súper importante, efectivo, y que quizás como lado negativo pues nos encontremos con personas que de nuevo se crean que saben de todo, etcétera, etcétera. Comentarios maleducados, comentarios de personas que lo único que quieren es pues intentar que te vaya mal o intentar que se desprestigie por completo ese trabajo que tú llevas realizando pues 1, 2, 3 o 4 semanas. Mientras que, bueno, pues lo más importante es que eso no os melle a la hora de si queréis comenzar en un canal de YouTube. Y simplemente mi pequeño consejo
que yo os podría dar es que pues directamente cualquier comentario que no esté fundado en absolutamente nada, directamente lo eliminéis y que sigáis adelante, porque ya digo, o sea, la calidad de divulgación numismática que hay en YouTube es muy, pero que muy buena. Hay muchísima calidad dentro de los diferentes canales de YouTube dedicados a la numismática, dedicados además pues al coleccionismo en general, porque hay canales muy buenos dedicados no solamente a monedas, sino también a billetes, sino también a sellos, a libros antiguos, etcétera. Hay un montón de canales y de nuevo ese modelo biblioteca, ese modelo de pues a lo mejor es un vídeo de hace 5 años, pero me interesa y el contenido me va a seguir interesando dentro de 10 años y lo voy a consumir igual, porque lo que hablan en ese vídeo va a tener el mismo valor, y si bien es cierto que quizás la calidad de la imagen vaya mejorando con el paso de los años, al final creo que se trata de una calidad más o menos estándar o media, que creo que merezca igual la pena ver un vídeo de hace 5 años que un vídeo actual, mientras que la calidad sea, ya digo, el contenido en particular sea bueno ya no solo en cuanto a vídeo, sino en cuanto a lo que expone, lo que narra durante el vídeo, y quizás pues también enlaces de interés en la descripción del vídeo que pueden llegar a ser interesantes. Y por último, después de hablar de la maravillosa plataforma que es YouTube, si bien es cierto que pues también, como hemos visto, también tiene sus sombras, pero vamos a hablar de otra red social, es otra plataforma, quizás centrada en directos. Estamos hablando de Twitch, y en esta plataforma centrada única y exclusivamente de directos, pues yo creo que la numismática puede entrar. Creo que sí, creo que sería muy interesante. Sin embargo, como ya os he dicho antes, a mí me gusta mucho más YouTube, porque los directos que nosotros hacemos, por ejemplo ese directo que hicimos encapsulando monedas, etcétera, pues queda ahí y queda como una charla interesante, mientras que los directos pues se fundan y se basan principalmente en la actualidad. Por lo tanto, pues quizás en materia numismática los, los directos de Twitch pues pueden ir más, fijaos por ejemplo en hacer directo viendo cómo se remata esta subasta, o un in real life visitando el mercadillo numismático de Madrid de los domingos, etcétera. Pueden ir por ahí los tiros, pueden ir por ahí la divulgación. Sin embargo, creo que es mucho más complicado y llama muchísimo menos la atención y será mucho menos compartido ese perfil en el que tú, por ejemplo, estás mostrando una moneda y charlando un rato sobre una moneda, un libro, etcétera, lo que sea, o un remate de subasta en directo, que por ejemplo cualquier persona que pueda estar haciendo directo, pues qué sé yo, y principal y básicamente de videojuegos. Ocurre en el resto de redes sociales, sí es cierto, pero creo que Twitch, ya digo, es un poquito como YouTube. Sin embargo, como no te da esa posibilidad de crear esa biblioteca, de crear esos directos que tú guardas, de que tú puedes sacar algo, pues ya digo, un vídeo de 10 minutos está muy bien, porque al final lo consumes a gusto y a otra cosa, pero en 10 minutos, mientras que quizás en un directo, que si bien es cierto, vas a encontrar también un montón de calidad, un montón de datos o un montón de recursos que te van a merecer la pena, quizás pues sea un directo de 2 horas y media o incluso más, y te cueste mucho más pues encontrar ese dato o esa calidad que buscas y que pues puedes encontrar mucho más rápido y mucho más accesible, por ejemplo, como es en YouTube. Pero ya digo que se trata de gustos, y para gustos los colores. Sí que es verdad que en Twitch yo no he encontrado divulgación numismática hasta ahora, porque si bien es cierto que se puede, como ya hemos hablado hasta ahora, pues no es tan, no diría sencillo, pero sí que es mucho más consumido en YouTube que en esta otra plataforma por el momento. Ya digo, ya iremos, como en todo en la vida, se empieza por los foros y se van dando saltos hacia otro tipo de plataformas, y en esto pues quizás
suceda igual o vengan nuevas plataformas, etcétera, etcétera, donde pues nos podamos meter de lleno y disfrutar como se merece del coleccionismo. Ya digo, a día de hoy esta plataforma de directos pues bueno, tiene su lado positivo, es decir, el contacto directo prácticamente con otros coleccionistas o con otros usuarios más bien, mientras que pues ya digo, tiene esa pérdida de que pues quizás esos directos los tengas que descargar, recortar, subir a otra plataforma como YouTube, etcétera, para que quede un poquito más ese contenido que tú quieres que se muestre pues mucho más accesible. Quizás sea esa el contra que yo le puedo ver. Así que yo creo que hemos hecho un repaso bastante bueno, lo que yo creo que son las principales redes sociales que se pueden manejar para difundir el coleccionismo y la numismática. Creo que no nos hemos quedado cortos. Aún así, pues bueno, si tenéis alguna red social en la que vosotros os movéis, que os gusta y que realmente tiene también mucha calidad y muchos lados positivos en cuanto a cultural, en cuanto a usuarios, etcétera, que me he dejado en el tintero, que no he tratado sobre esa red social en particular, pues por favor, hacedmelo saber en los comentarios porque estaré encantado de conocer o de tratar también otras redes sociales y saber si ahí se difunde también el coleccionismo, la numismática y si verdaderamente pues merece la pena meternos de lleno también en una nueva red social en el que a día de hoy pues tenemos tantas y tantas y tantas en el móvil, que estamos tan enganchados a día de hoy a todo, y donde prima, como ya hemos dicho, y como cierre, la actualidad, donde tu moneda tiene un protagonismo, entre comillas, de minutos, quizás una o un par de horas, no más, y donde al final se trata de buscar lo nuevo y de nuevo otra vez buscar lo más novedoso posible. Entonces, es una pena porque eso choca totalmente con el coleccionismo, con ese lado tan importante y yo creo que tan básico del coleccionismo como es el buscar esa pieza, el tomarte tu tiempo estudiándola, exprimiendo al máximo todo lo que nos pueda aportar de la historia, de todos los factores sociales, políticos, económicos a través de estos objetos. Y al final, en general, se trata de hacer un disfrute mucho más lento que el nivel de vida que a día de hoy nos está tocando vivir. Pero bueno, aún así, creo que ha quedado un podcast bastante resultón. Yo creo que hemos hecho pues un paseo por las principales redes sociales donde podremos encontrar monedas, donde podemos encontrar billetes, sellos, como ya he dicho antes, chapas, boletos de lotería, cualquier tipo de coleccionismo que os imaginéis. No vais a tener ningún problema en encontrar contenido en este tipo de redes sociales, en algunas más que otras, pero yo creo que ha quedado bastante bien reflejado lo que es ahora mismo redes sociales y lo que es ahora mismo esas redes sociales vinculadas al mundo del coleccionismo. Así que por mi parte solo me queda ya agradeceros de nuevo que os hayáis quedado hasta aquí escuchándome, hablando en este caso de un tema que no es tan directo con respecto a monedas, no es tan directo con respecto a una pieza en concreto, a hablar de historia, sino que nos hemos centrado en un tema mucho más de actualidad o en un tema mucho más de plataformas, de redes, antes que de hablar de coleccionismo como tal, pero creo que es un tema que es muy interesante, que tocaba tratar, que llevaba mucho tiempo queriéndolo tratar, y qué mejor que, bueno, pues para retomar de nuevo el contenido del canal. Ya os digo que vamos ahora ya sí a seguir haciendo vídeos sin pausa, como ya sabéis, vídeos semanales o incluso más si encontramos pues ese contenido quizás más actual que debamos demostrar, subastas, ya sabéis, algún directo, etcétera, pues vamos a seguir haciendo un montón de contenido, ya digo, de continuo, y aquí seguiremos siempre
en el canal del Rincón del Coleccionista, divulgando numismática, divulgando notafilia, divulgando cualquier tipo de coleccionismo en el que merezca la pena, como siempre, contar una historia o contar en especial la historia que hay detrás de esa pieza de coleccionismo. Así que nada más, muchísimas gracias por ver por escucharnos en este podcast y nos vemos muy pronto por aquí, por YouTube, por Instagram, por todas las redes sociales y un abrazo muy fuerte a todos, muchas gracias, ya digo, nos vemos muy pronto aquí en el canal del Rincón del Coleccionista. Hasta la próxima.